Entonces, ahora en la tarde vamos a continuar con lo de la mañana y vamos a ver el otro pedacito, la otra parte de lo que es la vaca en transición. Dijimos que la vaca en transición constaba de dos etapas, por así decirlo: la última fase del periodo seco, o también llamado fase de preparto, vaca seca preparto, y la primera etapa de posparto temprano, o también llamada vaca fresca o vaca recién parida, que básicamente corresponde a las 3 primeras semanas de lactancia. Ese es el periodo fresco. Ya revisamos los aspectos relacionados con la vaca seca y con esta vaca seca preparto cuando es tratada como grupo separado. Ahora vamos a revisar entonces lo de la vaca fresca. Y la vaca fresca no es que sea fresca, pero viene de la expresión de los estadounidenses que hablan de fresh cow. Entonces de ahí la traducción literal es vaca fresca o vaca recién parida o vaca en el posparto temprano. Bien, esta vaca o este grupo tiene por objeto de alguna manera observar y trabajar con las vacas en primera instancia para al ser un grupo más pequeño, y en particular cuando estamos trabajando con un sistema que en general es de pariciones a lo largo del año, es mucho más fácil de observar. No son tantas las hembras que están pariendo por mes, por lo tanto es un grupo relativamente reducido en relación al rebaño completo, y lo que busca es hacer un manejo y fundamentalmente una observación del animal del punto de vista de poder detectar y prevenir desórdenes metabólicos, detectarlos lo más tempranamente posible mediante todo lo que es la observación, el chequeo, el monitoreo de temperatura, de función ruminal, de rumia, de llene ruminal, en fin, revisión, observación del aparato reproductor, verificar presencia, ausencia de secreciones uterinas, en fin. Tomar muestras para evaluar, por ejemplo, ácidos grasos no esterificados, cuerpos cetónicos, en fin. Verificar que no hay desplazamiento de adomaso, que la vaca se comporta bien, que está consumiendo su alimento y que ojalá ese consumo sea el satisfactorio, en fin, con la idea de que podamos tratar de la manera más oportuna, si es que es necesario tratar al animal, y si no, ojalá que todo el manejo previo que se ha realizado desde el periodo seco, y en particular de la última etapa del periodo seco, de ese periodo de preparto, para que ojalá no tengamos problemas en esta lactancia temprana, y en la medida que estas hembras en esta etapa están bien, puedan pasar entonces al grupo de alta producción. De eso se trata un poco este grupo. ¿Y por qué este grupo? Porque este grupo, al igual que el grupo anterior de vaca preparto, este grupo también tiene la connotación particular, que es un grupo que está con el consumo de alimento deprimido. Y paulatinamente va retomando ese consumo de alimento. Por lo tanto, los manejos orientados a este grupo dicen relación con aspectos nutritivos, pero el manejo alimentario, el, el esperar que ojalá las vacas puedan responder a la dieta y recuperar lo más pronto posible su consumo, y ojalá no cursar con ningún problema sanitario o metabólico, es lo que uno se plantea como meta de alguna manera en esta etapa. Entonces, en esta etapa usaremos los mejores ingredientes que tengamos en el rebaño, en el plantel, perdón. Y cuando hablo de eso, vamos a usar el mejor forraje, la mejor calidad de forraje que se tenga. Se usa en este grupo. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de incentivar, como sea posible, la recuperación del consumo de alimentos. ¿Cómo los logramos? Con alimentos de alta calidad, con forrajes de alta calidad, con alimentación lo más frecuente posible.
3 o 4 veces al día, idealmente utilizando ración completa. ¿Para qué? Para que si hay alguna cosa que no sea lo suficientemente palatable, pase camuflada, como se dice, o para prevenir altos y bajos en el rumen. Lo que necesito es que las vacas consuman bocados semejantes. Cada vez que la vaca come un bocado, ese bocado debiera ser igual en términos de composición al que come después, media hora después, o 1 hora después, o 3 horas después. ¿Por qué? Porque al ingresar al rumen, entonces establece un efecto que tiene que ver con todo el proceso fermentativo que genera oscilaciones menores o las oscilaciones que se presentan son estables. Y lo que yo busco es que justamente ese rumen sea lo más estable posible, que la rumia se restablezca, que haya una buena rumia para que haya una buena acción buffer de la saliva y prevenir la presentación de problemas de acidosis subclínica, que de ocurrir, lo único que podrían, lo único que van a tener como consecuencia es que se deprima el consumo de alimentos. Y lo que no queremos justamente en ese momento es que se vaya a deprimir más allá de lo que está. Por lo tanto, tenemos que hacer todo lo posible para que ese animal, esa vaca, recupere su apetito lo antes posible, recupere ese consumo de alimentos lo antes posible y ojalá no tenga ningún problema ni desorden metabólico. ¿Por qué? Porque hemos hecho las cosas bien en el preparto y porque hemos manejado bien a la vaca, de manera que no tengamos entonces consecuencias negativas en este posparto temprano. Una vez que la vaca cumple ese periodo y tiene muestras de salud, de haber recuperado apetito y todo eso, pasa entonces al grupo de alta producción. Si hay un animal que en este periodo de tiempo tuvo algún problema, bueno, el problema se trata y pasará al grupo de alta producción una vez que se haya recuperado del mismo. Ese es entonces el objetivo de esta etapa. En términos generales, cuando uno revisa, y de acuerdo a lo publicado por Correa y colaboradores ya hace unos más de 20 años atrás, observamos que hay una serie de desórdenes metabólicos que se producen a consecuencia de una hipocalcemia o una fiebre de leche. Y es por eso que el manejo del calcio y las estrategias para prevenir hipocalcemia o fiebre de leche son tan importantes. Porque de alguna manera, en general, cuando se desencadena hipocalcemia, se desencadenan una serie de otros desórdenes en el animal. Como se observa en este cuadro, cuando la fiebre de leche o la hipocalcemia es el desorden primario, hay grandes posibilidades de que también haya ocurrido distocia o ocurra distocia, es algo que ocurra distocia o que haya ocurrido distocia, que haya retención de placenta, que haya metritis, que haya desplazamiento de amaso, mastitis y a consecuencia posteriori menores tasas de concepción. ¿Por qué ocurre eso? Porque ustedes bien saben que el calcio participa en todos los que son los fenómenos de contracción muscular. Y si no hay suficiente calcio, bueno, el trabajo de parto no funciona bien. Todo lo que es la motilidad del útero para liberar o para eliminar la placenta se ve afectado y por consecuencia ahí es la posibilidad de generar metritis es bastante alta. El desplazamiento de maso de nuevo se debe a lo mismo, un problema de motilidad, de inercia, por así decirlo, en la motilidad del aparato gastrointestinal, que hace que al final el abomaso se deslice por debajo del rumen y se quede atrapado. Entonces hay que hacer ahí algunos procedimientos para volverlo a su posición inicial. Las mastitis, ¿por qué? Porque el calcio, como digo, tiene que ver con la función muscular y por lo tanto con la función de los esfínteres del pezón en este caso. Entonces, al final, la hipocalcemia puede tener una serie de consecuencias que como desorden primario acarrean entonces estos desórdenes secundarios y que
se pueden observar o se pueden encontrar justamente en este periodo de vaca fresca o de vaca de posparto temprano. Bueno, lo que comentábamos delante hace un rato en la mañana y vuelvo a retomar la diapositiva, es que la condición corporal al parto es importante y hay que prevenir que las vacas estén sobrecondicionadas. Las vacas deben de parir con una condición ideal, pero no deben de estar sobrecondicionadas, porque si están sobrecondicionadas, es decir, tienen más condición de la que se requiere, es decir, están gordas, vamos a tener problemas y la depresión de consumo va a ser mayor que en las vacas que tienen una condición corporal normal, por así decirlo. Esto es exactamente lo mismo, da cuenta de cómo cambia esa condición corporal, pero es esencialmente lo mismo, así que la vamos a pasar. Entonces, ¿qué consideraciones dietarias debemos de tener por este grupo? Tenemos que pensar que el consumo de alimentos en esta etapa es del orden de un 20 o un 25% menor en relación a lo que uno podría esperar en el pic de consumo de alimentos. Y eso implica que tengamos que concentrar de alguna manera los nutrientes para poder satisfacer el requerimiento nutritivo de esas vacas. Ahora, ojo, concentrar nutrientes es una cosa, pero tampoco significa que le debamos de dar un exceso de granos en esta etapa inicial de lactancia. Si bien es cierto, se usan los concentrados, tenemos que tener conciencia que no podemos extralimitarnos, por así decirlo, con el uso de granos, porque si agregamos mucho concentrado en la dieta, lo que vamos a lograr eventualmente son problemas a nivel de rumen, que se asocian a problemas de acidosis, que puede ser incluso tan leve como una acidosis subclínica, pero lo suficiente para que el consumo se vea alterado, se vea deprimido o no haya la recuperación que uno espera que se dé. Entonces, ojo con eso, en lo ideal igual que en el bueno, lo comentábamos, lo ideal es usar raciones total mezcladas, de manera de que los bocados ojalá sean lo más iguales posibles, usar los mejores forrajes que estén disponibles en el plantel. Ojo sobre todo con aquellas fuentes de carbohidratos solubles que son muy rápidamente fermentecibles, tal vez acceder a ciertas fuentes que no tienen tanta fermentabilidad como son, por ejemplo, pectinas. Como el consumo está deprimido, los nutrientes deben de concentrarse de alguna manera. Y en particular la proteína debe de aumentarse para satisfacer los requerimientos, y porque además estas proteínas estimulan el consumo de alimentos. Ojo con fuentes de proteína poco palatables, como son, por ejemplo, fuentes de origen animal, como es eventualmente la fuente que puede utilizarse, que es harina de pescado, que por precio en general no entra, pero uno nunca sabe, de repente puede darse la circunstancia que uno acceda o tenga fuentes de esas características. Ojo con la tentación, porque no es el momento tal vez de poder usarlas, porque podrían afectar mucho la aceptación por parte de los animales. Lo mismo que el uso de fuentes de nitrógeno no proteico, hay que balancearla bastante bien en relación a la proteína no degradable, y tratar de tener cuidado, no usar mucha nitrógeno no proteico, como es el caso de urea. Dejémosla o reservémosla mejor hacia otras etapas. Se indica que podría utilizarse, o el máximo a utilizar serían del orden de 45 gramos de urea por día cuando se utiliza una alta cantidad de ensilaje, en particular cuando se trata de ensilaje de maíz, puesto que en general ese forraje tiende a tener menor concentración de proteína que otros forrajes. En fin, ustedes se dan cuenta que todo va por tratar de buscar fuentes que permitan
estimular el consumo y que respeten, por así decirlo, la fisiología del rumen. Al igual como se planteaba para el periodo de vaca seca preparto, es necesario aumentar la concentración de minerales trazas y de vitaminas. Los minerales traza, hierro, era cobre, zinc y selenio en particular, y las vitaminas A, D, E en particular, sin dejar de lado, por supuesto, el resto de minerales, trazas y de vitaminas, pero en particular, ojo con esas, para contrarrestar la disminución del consumo y por la importancia que esas vitaminas y minerales han sido demostrados que tienen sobre el sistema inmunitario en particular, y con eso se ayuda a que los animales entonces puedan tener una mejor defensa y minimizar problemas sanitarios. Los macrominerales también es necesario ajustarlos en orden del 10%. Usar forrajes de alta calidad, lo tengo destacado ahí en negrita, cantidades adecuadas de fibra neutro detergente, mínimo de 30%, carbohidratos solubles en concentración menor a un 40%, y ojalá usar una dieta con un rango de entre 55 a 60% de forraje y limitar el concentrado a no más allá de 6 o 7 kilos por día. De manera que en función de básicamente otorgar un forraje de alta calidad, tratar de estimular ese consumo de alimentos. Existen suplementos alimentarios, alimentos que se usan para mejorar el tenor energético de las dietas de las vacas lecheras, como es el uso de grasas suplementarias. Estas grasas suplementarias se usan estratégicamente en general cuando se requiere de alta energía y uno no quiere suplementar energía a través de carbohidratos fermentescibles. Pero, ojo con eso, porque las grasas, si bien es cierto, uno puede usar grasas inertes en el rumen, porque eso es lo que habría que usar, una grasa inerte en el rumen. No podríamos usar ácidos grasos poliinsaturados o alguna fuente rica en ácidos grasos poliinsaturados en esta etapa. No. Podríamos usar alguna fuente de tipo jabón cálcico o alguna grasa hidrogenada para aportar energía, y una energía que no afecte el rumen. Pero por la connotación de densidad energética que tienen las grasas, se puede correr el riesgo también de tener el efecto negativo y de que se reduzca el consumo de alimento por un efecto de densidad energética. Por eso que de usarse grasas suplementarias, que puede darse en condiciones, por ejemplo, de mucho calor, de estrés por calor, se recomienda que se utilicen en el caso de vacas flacas, de vacas con pobre condición corporal, no más allá de 450 gramos por día, y en vacas con mayor condición corporal, no más allá de, más bien no usarla, y si es necesario usarlas, no más allá de 225 gramos por día. Eso es lo que los expertos aconsejan en relación al uso de grasas en el periodo de posparto temprano. Bueno, recalcar que justamente, y usando este mismo gráfico que usamos, o esta misma tabla que les mostré en la mañana, que el NRC del año 2001 da explícitas recomendaciones para las vacas entre las 0 a 3 semanas de lactancia, donde los requerimientos de energía, de fibra y proteína están claramente indicados, lo mismo que los macrominerales en concentraciones mayores a las de otros grupos, los microelementos también, zinc, selenio, cobre, y las vitaminas, que aquí no se alcanzan a ver muy bien, pero no importa. La idea es que ustedes pueden apreciar que los expertos lo sugieren como un grupo separado de alimentación. ¿Por qué? Porque tiene requerimientos diferentes. Entonces, eso sería lo que es vaca en transición.
y esa es la razón de por qué hacerlo y por qué cuando nos planteamos los grupos de alimentación tenemos que considerar ese grupo de vaca posparto, y si no lo podemos tener, las vacas que entran al grupo posparto, que debieran entrar a un grupo posparto específico, pueden pasar al grupo de vaca de primera lactancia, puesto que los requerimientos de vacas de primera lactancia son muy similares a los requerimientos de un grupo de posparto temprano. Dicho eso, ahora vamos a revisar algunas cosas generales de recomendaciones prácticas en torno a la alimentación de vacas lecheras, como por ejemplo el uso de proteína y los niveles en los cuales más o menos esa proteína debiera de utilizarse. Vacas al inicio de lactancia entre un 18 a 20, vacas de alta producción de 17 a 18, vacas de mediana producción de 15 a 16, vacas de baja producción de 13 a 15%. Ustedes claramente pueden apreciar que en la medida que las vacas van avanzando, por así decirlo, en la lactancia, van disminuyendo sus requerimientos de proteína. Lo que sí hay que tener cuidado y que en cada etapa de lactancia y en particular al inicio hay mayores requerimientos de proteína no degradable en el rumen, en circunstancias que en la medida que la lactancia y el proceso avanza, esa dependencia o esa necesidad de proteína no degradable en el rumen va disminuyendo. ¿Por qué? Porque el requerimiento, la calidad del requerimiento también va disminuyendo. Y en el caso de épocas tempranas, como es inicio de lactancia e incluso parte de lo que es alta producción, un exceso de proteína degradable en el rumen o una mala relación de proteína degradable en el rumen con la energía provista en la dieta podría derivar en un exceso de amonio que es convertido a urea, que va hacia circulación sanguínea, hacia los tejidos y que puede ejercer efectos tóxicos en algunos tejidos, en particular una recarga de actividad hepática, hay un gasto energético extra en detoxificar esa urea y en eliminar esa urea a través de la orina, y también por esta distribución de la urea a través de la circulación sanguínea hacia el tracto reproductivo, eventualmente también en el tracto reproductivo generar un tipo de intoxicación o efecto tóxico sobre, por ejemplo, sobre el embrión para su implantación, en fin. De ahí que en particular en estas etapas tempranas de lactancia sea necesario tener cuidado con el aporte de proteína no degradable en el rumen, asegurar la cantidad de proteína no degradable y asegurar una buena relación entre proteína degradable y energía. Porque además así como esta urea se distribuye a través de la sangre en distintos tejidos, también esa urea puede ser eliminada en leche. Y cuando las plantas evalúan proteína, dependiendo del método que se utilice para evaluar proteína, claro, si uno usa el método Kjeldahl o el método que hace proteína total, asume, lee nitrógeno, multiplica por 6,25 u otro factor que se usa para leche, que es un poquitito más chico, y lo transforma a proteína. Pero el nitrógeno, la urea, no es proteína. Y la industria necesita proteína de verdad para elaborar sus productos lácteos. Y por lo tanto, es un indicador de calidad que refleja manejo alimentario, pero que es también un indicador de calidad. Entonces, hoy día el nitrógeno ureico en leche es un indicador de calidad, pero también es un indicador de cómo se está trabajando la nutrición de la proteína, la nutrición del nitrógeno en sí, y un balance adecuado con energía. Eso sirve para monitorear un poco de cómo se están alimentando las vacas. La relación forraje concentrado, de acuerdo a forrajes de buena y de mala calidad, dependiendo de la etapa en la cual la vaca se encuentre, vaca de alta, mediana o baja producción.
pueden ser relaciones 50-50, 45-55, y en la medida que vamos bajando en producción o vamos avanzando en la curva productiva, ustedes ven que la proporción de forraje va aumentando y se puede entonces sostener una producción con menos concentrado, y que de alguna manera es la visión de poder trabajar con grupos de alimentación, es decir, démosle lo que le corresponde a quien paga por lo que le estamos dando, no al que está, al que ya no tiene ese potencial para pagarlo. En relación a la fibra dietaria, que sin duda es un tema importante en todo rumiante, pero en el caso de las vacas lecheras tal vez más aún, los problemas o las alteraciones metabólicas y los trastornos digestivos que ocurren a consecuencia de un mal aporte de fibra dietaria, ya sea en forma de fibra, como la denominemos o como la hayamos calificado, fibra cruda, que en realidad no es un término muy aplicable o muy correctamente aplicable a rumiantes, es más bien aplicable a animales no rumiantes o humanos. De hecho, el concepto parte de los humanos. En rumiantes utilizamos más bien las paredes celulares, lo que es la fibra neutrodetergente, y que esencialmente es paredes celulares totales, es decir, celulosa, semicelulosa, lignina, cenizas solubles, todos juntos, que debiera ser del orden de entre un 30 y un 35%, y cuando estamos hablando de fibra ácido detergente, donde nos referimos a celulosa, lignocelulosa, estamos hablando de un 21%. Entonces, debemos de respetar ciertas necesidades de fibra en términos numéricos, por así decirlo, pero también tenemos que tener en consideración que no solamente basta que aportemos cantidades de fibra neutrodetergente y o de fibra ácido detergente, sino que esa fibra debe estar presente en una forma tal que efectivamente se refleje como tal en el sistema digestivo de la vaca lechera. Y a eso apunta el tema de tamaño de picado. El tamaño de picado tiene que ser tal que permita una rumia efectiva, una funcionalidad del rumen adecuada para que haya rumia, para que haya reinsalivación, para que haya incorporación de buffers salivales, como es esencialmente el bicarbonato, y eso, al ser deglutido nuevamente el bolo de rumia y llegar al rumen, aportar con ese buffer al rumen. Esas cosas, ese manejo adecuado de la fibra previene entonces una serie de alteraciones metabólicas y de trastornos digestivos que tienen que ver con, por ejemplo, caídas de consumo, acidosis subclínica e incluso, dependiendo de las circunstancias, acidosis clínica, desplazamiento de omaso y caída de materia grasa láctea. Puesto que la grasa láctea, la que se sintetiza o la que se aporta o la que al sintetizar la leche en la glándula mamaria, el principal sustrato de síntesis de nuevo en la glándula mamaria deriva de acetato, y el acetato es un producto de fermentación de la fibra, de la celulosa en el rumen. Entonces, si hay una mala fermentación en el rumen, perdemos acetato y por lo tanto nos va a faltar sustrato para síntesis. Más adelante tenemos una clase específica donde vemos aspectos de síntesis de proteína, perdón, de síntesis de leche y de los distintos componentes y de quiénes son los precursores, y cuando efectivamente estamos enfrente de un problema de caída de materia grasa láctea, que si bien se relaciona con aspectos de fermentación ruminal y con sustrato suficiente para la síntesis de novo, también ocurren algunas otras cosas que tienen que ver con el metabolismo de lípidos en el rumen, con la acción de lípidos con ácidos grasos de cadena larga poliinsaturados, que pueden generar que en algunos isómeros que tienen efecto
depresor de la síntesis de grasa láctea también. Pero eso lo vamos a ver con mayor detalle cuando revisemos los factores que afectan los componentes de la leche, ¿ya? Por ahora lo vamos a dejar así como está aquí. Entonces, tomando justamente antecedentes del NRC del 2001, que es lo que tenemos hasta este momento, vamos a ver qué pasa con lo que se publique en noviembre. Aquí se presentan los requerimientos de fibra detergente neutro o fibra neutro detergente, del forraje, de la dieta, la fibra de carbohidratos no fibrosos, en este caso sería de carbohidratos fermentescibles, y la fibra ácido detergente, donde ustedes pueden entonces considerar un poco la armonización de qué es lo que tenemos como mínimos y qué es lo que tenemos como máximos, de acuerdo a la posibilidad de contar con, por ejemplo, con neutros detergentes que van entre 19 a 15% o del forraje, o fibra neutro detergente de la dieta entre 25 a 30%, o ácido detergente máximos que hubieran de ir entre 17 a 21. ¿Por qué se plantean estos rangos? ¿Por qué no se plantean cifras exactas? ¿Por qué? Porque si uno comprende cómo estos factores de la dieta, estos constituyentes de la dieta, están participando del fenómeno de fermentación o de utilización a nivel del rumen, uno puede de alguna manera armonizar y, ¿cómo decirlo? Y compensar. Va a depender un poco, por ejemplo, de la longitud de la fibra. Si yo tengo, por ejemplo, un forraje que está relativamente picado fino, yo debiera de tender, ojalá, a trabajar con un valor más alto de fibra neutro detergente. Si estoy usando una dieta que tiene valores de carbohidratos no fibrosos muy altas, yo debiera también de tender, ojalá en esa dieta, a aumentar la fibra neutro detergente de la dieta. En fin, cosas de esa naturaleza que tienen que ver con la lógica de interpretar de qué es lo que pasa con la fibra y con otros insumos que están presentes en el rumen. Es así que hace algunos años atrás, hasta algunos 20 años atrás, se generó un concepto que es aplicable solamente a vacas lecheras y que es un concepto, ¿cómo decir? Que sería como bien redundante, concepto conceptual, suena raro, ¿no? Que es más bien una característica cualitativa que es difícil, no es tan fácil de medir, pero que tiene una lógica fisiológica que subyace en ella. Vamos a ponerlo así. El concepto de fibra efectiva o fibra funcional o fibra neutro detergente efectiva lo han definido de la siguiente manera: como la capacidad real de la fibra para estimular la rumia y la salivación, que resulta en el mantenimiento de las condiciones ruminales óptimas para la producción de leche sin deprimir el porcentaje de materia grasa láctea. Esta fibra efectiva va a depender del tipo, de la forma y del tamaño de la fibra que estimula la rumia. Es por eso que justamente en la tabla anterior hay rangos, hay valores en los cuales la fibra neutro detergente del forraje, de la dieta, la fibra ácido detergente, más o menos fluctúan, y es el conocimiento, el entendimiento de qué es lo que ocurre o pueda ocurrir en el rumen de la vaca, es que uno decida por uno u otro nivel. Y justamente se recoge en este concepto de fibra efectiva que ha sido desarrollado para vacas lecheras.
En base entonces a estos principios se han desarrollado algunos índices de valor de forraje que estiman el tiempo de masticación y o rumia por kilo de materia seca y que sirven de base para hacer una estimación de este valor de fibra efectiva, pero que no es fácil de encontrar. No hay una base de datos lo suficientemente robusta como para decir, así como yo busco cuál es el nivel de proteína que tiene el heno de alfalfa o el ensilaje de maíz, cuál será la fibra efectiva de esos insumos. No, no está como tal. Sin embargo, con la finalidad de entender que una fibra efectiva se relaciona con el llenado ruminal y con condiciones fermentativas adecuadas, es que se recomienda que el 80% de la fibra neutrodetergente se aporte como fibra neutrodetergente efectiva y que, o bien, que el 22,4% de la fibra neutrodetergente efectiva sea parte de la materia seca ingerida. Pero sigue siendo un término muy conceptual, que de alguna manera un investigador de la Pennsylvania State University recoge a través de generar un instrumento que permite a nivel local, a nivel de lechería, poder estimar si uno lo está haciendo bien o lo está haciendo mal en relación a esta fibra neutrodetergente efectiva. Me refiero justamente a esto que tengo aquí, al separador de partículas de la Pennsylvania State University que desarrolló el profesor Jude Hendricks, y que no son otras cosas que tres cribas, una criba, una segunda criba y otra criba. Y esta criba tiene distintos tamaños de partículas, ¿ya? Entonces aquí hay una criba que tiene el tamaño de partícula más grande, esta criba, la segunda, que tiene un tamaño de partícula más pequeño, y esta otra última criba que tiene un tamaño de partícula más pequeño aún. Entonces, uno toma el forraje, la dieta o el insumo que quiere evaluar en una cantidad conocida, la agrega acá a la parte superior de la criba y se zarandea el contenido de manera que las partículas que pueden ir atravesando las cribas, el tamaño que está aquí, van pasando de la primera a la segunda, de la segunda a la tercera y de la tercera al fondo. Y entonces al separar estos contenedores o estos sedazos, vamos a tener lo que quedó sin pasar en la primera, vamos a tener lo que quedó sin pasar en la segunda y vamos a tener lo que quedó sin pasar en la tercera. Uno va entonces, y como tenía una cantidad conocida que se agregó al inicio, se pesan las tres fracciones y se saca un cálculo en relación al peso original. Eso, esta yo creo que me la voy a saltar, eso conforme entonces trabajos como los que se presentan en esta tabla, que creo que mejor no me voy a meter aquí para no complicarles la existencia, en base a esta tabla y que evaluó justamente y valoró justamente el aparato separador que desarrolló Jude, que puede tener 2 o 3 cribas. Y en función de esas 2 o 3 cribas, Bochemin y Yang, que son unos investigadores canadienses que están en un instituto en Canadá, ellos entonces evaluaron, por ejemplo, ensilaje de maíz, molido toscamente, medianamente molido y finamente molido, y lo mismo hicieron con ración total mezclada con ensilaje de maíz, toscamente molido, medianamente molido y finamente molido, y utilizaron la criba ya sea con 2 o 3 cernidores, y estuvieron entonces determinando estos factores de efectividad física para ensilaje de maíz y para ración total mezclada. Con estos datos entonces ha sido factible que uno de manera más práctica a nivel de terreno pueda tener un referente.
y es lo que se presenta en esta diapositiva. Entonces, para facilitar y pensar en qué es lo que estamos haciendo, si uno utiliza este separador y evaluamos ensilaje de maíz, o evaluamos, por ejemplo, ensilaje de alfalfa, o evaluamos una ración total mezclada, en la bandeja superior, que tiene más de 0,75 pulgadas, uno debiera de estimar que en esta criba debiera de quedar un 8, un 3 o un 10 a 15%, dependiendo de las condiciones en cómo ese ensilaje de maíz se fraccionó, o si lo mismo si es ensilaje de alfalfa, pero tal vez nos podemos enfocar aquí atrás en la ración total mezclada. Si se trata de ración total mezclada, en esta bandeja superior debiera de quedar entre un 2 a 8% de lo que se utilizó. Creo que es 1 kilo, si no me equivoco, el tamaño de muestra que uno pone para cribar, ¿ya? Por lo tanto, si yo zarandeo y permito que las distintas fracciones vayan pasando hacia abajo, en la parte superior debiera quedar entre un 2 a 8%. Si yo puse 1 kilo, un 2 a 8% serían entre 20 a 80 gramos. No debiera haber más. En la bandeja del medio debiera tener entre un 30 a un 50%, es decir, debiera tener entre 300 a 500 gramos. En la de más abajo debiera tener también entre 30 a 500 gramos. Y en la última bandeja, que es lo más fino, lo más chico, que sería lo granulado, debiera ser menor a un 20, igual o menor a un 20%. Con esos antecedentes yo puedo saber si, por ejemplo, mi ración total mezclada está funcionando bien, si lo estoy haciendo bien o no. ¿Qué pasa si yo sobreproceso y le doy demasiadas vueltas al carro mezclador y el carro de mezclador sobreprocesa y pica mucho más allá de lo que necesito? ¿Qué fracción va a disminuir en si yo uso la criba de la bandeja cernidora de Jude Hendrix? ¿Qué pasaría en la bandeja superior? ¿Tendría más o menos fracción? Si estuviera sobreprocesado, si el carro mezclador procesa mucho más tiempo de lo que yo necesito. Sería menor. Exactamente, sería más chico, ¿no es cierto? A lo contrario sería si el carro mezclador no está funcionando bien y las cuchillas del carro no están cortando bien. Este número acá arriba sería mayor, ¿no es cierto? Mayor. Exactamente. Sí. Entonces, al tener esta herramienta, porque la verdad que esto se ha convertido en una herramienta súper habitual hoy día de las lecherías, e incluso cuando llega la época de elaborar silo, para regular y para verificar que la máquina que cosecha el maíz y que pica el ensilaje y que permite después llevarla para poder compactarlo y hacer el silo, saber a priori si el silo tuvo un tamaño de partícula adecuado. Entonces, la aplicación de este separador hoy día a nivel práctico es súper importante. Y se relaciona con este concepto de fibra efectiva. Es decir, yo quiero que mi ración total mezclada o mi ensilaje tenga una proporción de tamaños de partículas tal que me asegure que los animales van a tener primero, no van a estar seleccionando, pero lo otro me asegure un tamaño de partícula tal que asegure la sanidad y la función del rumen para prevenir oscilaciones a nivel del rumen. Esa es la gran utilidad y que se asocia con este concepto de fibra efectiva, que es difícil de poder operativizar a nivel de laboratorio. Entonces, a consecuencia de esas recomendaciones, Jude desarrolló este separador, y yo creo que nunca se imaginó
que se iba a convertir en algo tan popular, en una herramienta tan práctica a nivel de las lecherías. Yo de hecho tengo uno y el otro día, el año pasado en realidad, me la pidieron prestar un colega de la zona sur, justamente para evaluar ensilajes de maíz. Me dice, profe, me dice, necesito que me preste su separador. Yo tengo uno, pero estamos en época de cosecha y el que yo tengo se me hace poco, así que por favor présteme el suyo porque estoy evaluando los ensilajes que estamos haciendo acá en la zona. Él trabaja en la zona de Osorno. Como una idea de que ustedes piensen que es súper útil. De hecho, hay una empresa en Estados Unidos que desarrolló un sistema de monitoreo para verificar que la ración total mezclada esté funcionando bien. Porque si bien el concepto es muy interesante, si el carro mezclador se carga inadecuadamente o funciona inadecuadamente, aunque sea una ración total mezclada, yo eventualmente tengo una ración distinta al inicio del corral y al final del corral. Es decir, el carro empezó a descargar al inicio del corral, donde empieza el comedero, y va descargando paulatinamente, y si el carro forrajero no está funcionando bien, probablemente lo que se descargue al inicio del comedero sea muy distinto a lo que se está descargando al final del comedero. Y eso no es bueno. Yo esperaría que si yo muestreo el inicio del comedero, la mitad del comedero en su longitud, y al final de ese comedero, la ración total mezclada debiera de ser homogénea. Entonces, uno puede usar, por ejemplo, este instrumento para evaluar si la ración total mezclada que se le está entregando a las vacas está efectivamente siendo homogénea desde el punto de vista de lo que las vacas reciben. Y no que las vacas que están al inicio del corral tienen una dieta distinta de las vacas que están al final del corral. Entonces, aquí hay todo un tema que dice o que tiene relación con una aplicación bastante práctica y que se relaciona con este concepto de fibra efectiva. Bueno, hay algunas cosas que da, por ejemplo, el Charlie Sniffen, que trabajaba ahí en un instituto de investigación, el Miner Institute en el estado de Nueva York. Well, Charlie desarrolló algunas sugerencias en relación a lo que es valor de fibra efectiva, indicando que, por ejemplo, para leguminosas de tamaño largo, la fibra efectiva sería del orden del 92% de la fracción de fibra neutrodetergente. Si el 20% era mayor de 2,54 centímetros, la efectividad se reducía a un 82%, y si el tamaño de partícula era menor a 0,635 centímetros, la efectividad de la fibra se reducía aún más a 67%, y lo mismo para gramíneas y para ensilaje de maíz. Entonces eso da cuenta de cómo si yo sobreproceso y achico mucho el tamaño de partícula, aunque tenga cantidad de fibra neutrodetergente, la efectividad de esa fibra neutrodetergente no es la misma, puesto que no va a estimular la rumia como uno espera que sea estimulada. Justamente en relación a eso, algunas evaluaciones, creo que estos son trabajos también realizados por Yang y por Bochemin, donde revisaron en función de estos factores de efectividad de fibra neutrodetergente, teniendo como rango más habitual entre el 10 al 20% de fibra efectiva de neutrodetergente, utilizando 2 cribas como porcentaje de la materia seca, el tiempo de las vacas comiendo, el tiempo de las vacas rumiando y el tiempo de las vacas masticando, más bien, cuando comen. Y en general, la mayor parte de las observaciones se concentran justamente entre 10 a 20%. En la medida que la fibra efectiva aumenta el tiempo
de consumo, aumentan los tiempos de rumia, aumentan los tiempos de masticación. Y acá, si lo llevamos y lo referimos, por ejemplo, con pH ruminal, el rango de más o menos 12 a 20% nos pone en una situación donde el pH del rumen es bastante óptimo, ¿ya? Entonces, otra razón y que justifica y que avala el por qué este concepto de fibra efectiva que puede de alguna manera rescatarse de manera práctica con el separador, nos permite que justamente el pH del rumen permanezca en un rango relativamente normal, adecuado para los microorganismos que en ese rumen se desarrollan y en particular las bacterias que degradan todo lo que es paredes celulares. Si yo bajo esa cantidad de, o si se baja la cantidad de fibra efectiva a valores menores, a 12 por ejemplo, definitivamente todo lo que es el tiempo de rumia y la reinsalivación y todo eso tiene efecto sobre el pH del rumen, donde los pH de rumen que se obtienen son inferiores a 6 y cuando el pH del rumen baja de 6 empezamos a tener problemas. Entonces uno no debiera de llegar a esa circunstancia. Y para poder entonces funcionar adecuadamente nos tenemos que ubicar más o menos en ese rango. Si sobrepasamos mucho el rango, vamos a tener problemas seguramente de consumo de alimento porque los factores de higiene ruminal nos van a estar limitando el consumo de alimento. Algunas sugerencias en términos de lo que es la fibra ácido detergente y neutro detergente en las distintas etapas de lactancia. Tener en cuenta que uno puede variar la fibra dependiendo de las condiciones de la ración. Por ejemplo, cuando uso fuentes de carbohidratos fácilmente fermentecibles, las necesidades de fibra en la ración aumentan. Cuando aumenta la fermentabilidad de esas fuentes también, las necesidades de fibra aumentan. Si yo alimento por separado, si no tengo la posibilidad de tener una ración total mezclada, también la necesidad de fibra aumenta. Dependiendo de la fuente de fibra va a ser variable. Recuerden que no es lo mismo alimentar con gramíneas que con leguminosas. En la medida que se disminuye el tamaño de partícula de la ración en su conjunto, aumentan las necesidades de fibra. Si del punto de vista del manejo aumento la frecuencia de distribución de las comidas, la necesidad de fibra podría disminuirse un poco, o si aporto con buffer o tampones a la dieta, también puedo tener la posibilidad de reducir o de manejar en rangos inferiores esas necesidades de fibra. Es aquí entonces donde el entendimiento de qué es lo que está ocurriendo en el rumen del animal y cuál es el impacto que los distintos alimentos pueden tener en ese rumen, es que yo manejo el rango de fibra más adecuado. Luego tenemos, bueno, lo que es suplementación con grasas. Yo les había comentado al inicio de la clase que bajo ciertas circunstancias y en particular en vacas de alta producción, está la posibilidad de usar grasas, puesto que las grasas tienen un alto aporte energético y la gracia que tienen las grasas es que no generan incremento calórico. ¿Por qué? Porque no son fermentadas en el rumen como ocurre con los carbohidratos, ya sea fermentecibles o no fermentecibles. Y es por eso que es una opción interesante para aportar energía a la dieta de vacas de alta producción. Pero también hoy día, y en particular en vacas de alta producción, en función del calentamiento global y cuando hay un problema de estrés por calor, donde las vacas dejan de consumir alimento, está la posibilidad de usar grasas de manera estratégica, con cuidado también, para poder entregar energía a esos animales, puesto que
las grasas justamente no generan ese incremento calórico y por lo tanto se hacen, por así decirlo, más bienvenidas que algún otro alimento que sí genere ese incremento calórico y que va a estar entonces limitando el consumo de alimento por parte de los animales. Es importante, sí, que cuando uno utiliza grasas, no por ello va a dejar de lado el concepto de que estamos trabajando con rumiantes. E igualmente debemos de asegurarnos maximizar el consumo del forraje. Dado el comportamiento de algunas grasas en el rumen, por un tema de la forma en la cual estén físicamente y químicamente, pueden asociarse a ciertos nutrientes minerales como es el calcio y como es el magnesio, formando sales de calcio, sales de magnesio, que eventualmente no estarían disponibles para los microorganismos del rumen ni para el animal. Y por ello, cuando uno utiliza grasas, en particular grasas que tienden a formar jabones en el rumen, uno debiera de incrementar los valores de estos nutrientes. Lo ideal es que se utilicen grasas más bien saturadas, puesto que son grasas que son inertes en el rumen. Cuando uso grasas que son insaturadas, tengo que tener mucho cuidado porque tengo que evaluar muy bien la cantidad de ácidos grasos poliinsaturados que están llegando al rumen, porque si sobrepaso cierta cantidad, que es del orden de 3, y algo, 3,5 si no me equivoco, podemos tener efectos negativos sobre la funcionalidad del rumen y básicamente efectos negativos sobre la función de bacterias ruminales y en particular de las bacterias celulolíticas. Es necesario tener en cuenta que lo que es la relación proteína-energía debe ser la óptima y deben de siempre suministrarse ojalá varias veces al día y ojalá en la forma de ración completa o de ración totalmente mezclada. El suministro de grasa puede aportar como máximo entre el 15 al 20% de la energía metabolizable que requiere el animal, o bien se puede expresar de otra manera, no más allá del 7 al 8% de grasa de la dieta, donde hasta el 5% puede ser aportado por el contenido de alimentos base y suplementos grasos que no son muy costosos, como son, por ejemplo, semillas de oleaginosas o semillas de algodón. Y la diferencia de 5 a 7 u 8, poder tal vez usarlas con otras fuentes inertes de grasa o grasas bypass, como son los jabones cálcicos o como ácidos grasos saturados o como sebos saturados, que son más caros y por lo tanto, si uno quiere usarlo, bueno, de nuevo, tienen que pagarse. O sea, si la vaca no responde o no hay respuesta o el precio es muy alto, bueno, por muy atractivo que sea la posibilidad de usarlo, sencillamente no se puede hacer, ¿ya? Aquí es donde hay que combinar la fisiología con lo económico. ¿Cuándo se utilizan? En general, después del pic de lactancia. Y solamente, como comentábamos al inicio, cuando vimos la vaca fresca, solamente en algunas circunstancias en el posparto o antes del parto, pero en general no se recomiendan en esos momentos porque pueden afectar negativamente el consumo de alimentos, dada su alta densidad energética y eventualmente también por las repercusiones que, dependiendo de la fuente pudiera tener sobre el rumen del animal, de la vaca. Justamente no se recomienda el posparto temprano porque por este efecto sobre consumo de alimento y porque de alguna manera podrían afectar el pic de lactancia. Aquí justamente se presentan, son un par de diapositivas donde se utilizan las grasas en una condición de frío sin grasa, frío con grasa, cálido o caluroso sin grasa y cálido con grasa.
y ustedes pueden apreciar que la respuesta productiva en una situación ambiental cálida con la grasa es cuando se obtiene la mejor respuesta. Es por eso que hoy día, en frente del calentamiento global o en zonas tropicales donde desde siempre donde los animales se ven expuestos a estrés por calor, se utilizan las grasas para suplementar por la razón que les da en un inicio, porque no presentan incremento calórico. Y se obtiene entonces una mejor consumo de energía y por lo tanto una mayor producción de leche. En este caso, algo similar, pero en relación a suplementación de grasa también con suplementación de aminoácidos, puesto que sí se ha observado que en muchos casos cuando se suplementa con grasa, se observa una menor cantidad de proteína láctea. Entonces, estos autores lo que hicieron fue evaluar sin suplementación de grasa, este es el control, sin suplementación de grasa, sin suplementación de aminoácidos, sin grasa y con suplementación de aminoácidos, con grasa y sin suplementación de aminoácidos, con grasa y con suplementación de aminoácidos. Y vemos que en general cuando se agrega grasa hay un menor porcentaje de proteína láctea, pero si esa grasa es suplementada con aminoácidos, el efecto sobre proteína láctea se revierte. Por lo tanto, ahí eso es un cuidado que habría que tener y que hay que analizar dependiendo del tipo de fuente, del tipo de proteína que se le está entregando al animal, revisar de alguna forma el balance aminoácido de la dieta para asegurarse que no va a haber una consecuencia negativa sobre el porcentaje de proteína producida. Respecto de aquellas fuentes de ácidos grasos poliinsaturados, se ha generado un indicador que se llama RUFAL, que viene del concepto de Rumen Unsaturated Fatty Acid Load, que es la carga de ácidos grasos insaturados en el rumen. ¿Y cómo lo calculan? Sencillamente se consideran los principales ácidos grasos insaturados que son consumidos por las vacas, como es el ácido oleico, 18 grados, un doble enlace en el carbono 9. Ácido linoleico, 18 carbonos, 2 dobles enlaces en el 11 y el 12, perdón, 9 y 12. Y linolénico en el 9, 12 y 15, 18 carbonos, 3 dobles enlaces. Obviamente uno requiere saber la composición de ácidos grasos de los insumos que se están utilizando. Lo que hay que hacer es tomar entonces el contenido de estos 3 ácidos grasos, sumarlos como gramos por día o como porcentaje de la materia seca del alimento, y estos 3 ácidos grasos debieran de presentar un valor menor al 3,5% de la materia seca de la dieta. Si están en contenidos menores o iguales a un 3,5%, estos ácidos grasos no debieran de tener un efecto negativo sobre el funcionamiento del rumen. Pero si están por sobre el 3,5% de la dieta, hay que tener cuidado y debiera de revisarse lo que es el consumo de la grasa, el pH ruminal, revisar las cantidades y los tipos de grano y los tipos de forraje. ¿Por qué? Porque bajo estas circunstancias eventualmente podemos llegar a una suerte de desequilibrio de la función ruminal, que va a tener como consecuencia en particular una caída, tiene consecuencias entre otras, una caída de la síntesis de grasa láctea. Entonces son conceptos un poco más nuevos que se recogen en torno a lo que es el consumo de ácidos grasos poliinsaturados, que va un poco más allá que tal vez que la suplementación como tal, pero si acaso existe la tentación de suplementar con ácidos grasos de estas características,
bajo ninguna circunstancia estos 3 ácidos grasos debieran de sobrepasar ese 3,5% de la materia seca de la dieta. ¿Ya? Y de acuerdo justamente a cómo Gramer se plantea las cosas, dice, disculpen, pero no lo traduje, ¿debería alimentar con grasa a mis vacas? Si mi respuesta es sí, me tengo que preguntar, ¿mis vacas necesitan proteína? Y tengo 2 alternativas, sí o no. Vamos a irnos por el lado del no, ¿ya? Va a ser más fácil esta primera instancia. Entonces, si no necesito proteína, ¿qué tipo de grasa puedo usar? ¿De origen animal o mezclas de origen animal y vegetal? Lo quiere, usted estaría, are you willing, ¿está dispuesto a alimentar grasas líquidas o grasas líquidas? Si dices que sí, pueden ser mezclas animales o vegetales. Si dices que no, debieran de ser grasas en forma granular, que habitualmente son grasas sencillamente de tipo saturado, ¿ya? Esa sería la vía si es que el productor o el nutricionista considera que no necesita proteína extra. Si el especialista considera que sí necesita proteína extra, bueno, necesita proteína no degradable en el rumen. Si es sí, si necesita proteína no degradable, puede entonces utilizar, por ejemplo, poroto de soya tostado o poroto de soya sin tostar. Puede usar semilla de algodón y puede utilizar alguna otra proteína no degradable. Si no necesita proteína no degradable, puede usar poroto de soya sin tostar o puede utilizar semilla de algodón. Y en ambos casos tengo que ver, sus vacas tienen una condición menor a 3,5 al momento de secarse. No, si no la tienen, no puedo dar grasa. Y si la tienen, sí, podría darle. Puede incrementar el grano. Si no puedo, le doy grasa. Si puedo, no le doy grasa. Entonces, aquí lo que hace Rick Gramer, un profesor que ya está retirado, que trabaja en la Universidad de Madison, en Wisconsin, da cuenta de alguna manera una estrategia de cómo definir si uso o no utilizo las grasas, dependiendo entonces de las circunstancias y de las consecuencias que eventualmente tiene el uso de grasas cuando se utilizan como suplemento. Como para que tengan eventualmente un referente si el día de mañana les toca trabajar en este ámbito. Bien, además de estas grasas que yo les planteaba, que más que un aditivo son un suplemento o un componente más de la ración, también está la posibilidad de usar una serie de aditivos en las dietas de vacas lecheras. Y justamente en torno a esto se relaciona el paper que les subí, que está en español y que es un trabajo del doctor Huygens, que ha trabajado mucho con este tema. Entonces, el tema es que hay una serie de aditivos que están rondando en el medio, que se ofrecen por parte de las empresas que los elaboran y que en algunos casos sí son bienvenidos, no se puede negar, se pueden utilizar, pero hay otros que no necesariamente son tan ciertos. Y cuando uno utiliza un aditivo en la alimentación de las vacas lecheras, bueno, uno se tiene que atener además a la legislación. Y ojo, la legislación chilena tiene sus particularidades y hay cosas que están autorizadas y hay cosas que no están autorizadas a utilizar como suplementos, como aditivos nutritivos o no nutritivos en las dietas de los animales. Eso es así. Y ojo, porque muchas veces se ha dado la circunstancia que se ofrecen mezclas mágicas, y en esas mezclas mágicas que hacen cosas increíbles, se ha dado la circunstancia que se incorporan compuestos que no están autorizados por la legislación chilena. Y hace
bastantes años atrás, en algún momento a mí me llamaron y me dicen, mira, nos dieron que había unos suplementos vitamínicos, minerales muy buenos, en este caso era ganado de carne, sí. Y resulta que nos encontramos que los animales sí, efectivamente responden súper bien, pero cuando fueron a faena, los animales casi no tenían grasa. ¿Qué es lo que había pasado? Que por lo visto, en la mezcla vitamínico-mineral que se les vendieron o que esa fábrica o esa empresa vendía, tenía incorporado compuestos que no estaban autorizados y que tenían que ver con partición de energía, y que daban cuenta que, claro, los animales podían subir de peso, ganar de peso, pero, y claro, y no tenían prácticamente nada de grasa, era una de las características. Creo que era, no me acuerdo en este momento cuál era el principio activo que estaba metido en el medio. Bueno, los descubrieron, finalmente supieron quiénes eran, pero es así como eventualmente pueden aparecer cosas que no necesariamente están autorizadas. Por eso ustedes deben el día de mañana, cuando si alguien trabaja en el área que sea, cuando les ofrecen algún tipo de suplemento, de medicamento, de cosas así mágicas, no es para llegar y creerlo, hay que revisar muy bien de qué se trata, ¿ya? Eso como preámbulo. Ahora, es cierto, en el ámbito de lo que es vacas lecheras, hay algunas cosas que son ciertas, hay otras que no necesariamente son tan certeras. Tal vez dentro de todos los productos que se usan como aditivos, el producto más utilizado y que da más certidumbre y que efectivamente, y valga la redundancia, es efectivo, son los tampones, los buffer, como son los bicarbonatos. Bueno, antes de pasar a eso, Mike Hutchins, justamente él se plantea, ¿cómo abordo, decido por el uso o no de algún aditivo? Y él se plantea lo que él se define como las 4 R. Response, Return, Research and Results, por el inglés. Entonces son respuesta, retorno económico, investigación y resultado. Él dice, si hay respuesta en producción láctea, en componentes lácteos, en consumo de materia seca, en mejor pH ruminal, ok. Si hay retorno económico, es decir, lo que yo invierto en el suplemento me genera rentabilidad, ok, también. ¿Y qué es lo que hay en investigación? Uno debe utilizar productos que generen respuesta y retorno económico, siempre y cuando haya una investigación solvente por detrás que garantice que esa es la respuesta que uno puede esperar o que uno puede tener. Y lo otro es el resultado. Verificar que los resultados son los que se esperan, de tener un control lechero, realizar análisis crítico del conjunto, consultar, estudiar para poder tomar una decisión. Pero no llegar y usar porque a uno le dicen, oye, esto resulta porque mira, produce más leche. No, no es la manera de hacer las cosas. Y bueno, como les comentaba, los buffer son tal vez el suplemento más utilizado, y en particular el bicarbonato de sodio. Es el más utilizado alrededor del mundo. Son efectivos en mantener el pH del rumen y ciertamente porque tienen una estabilización de lo que es el pH del rumen, permiten elevar de alguna manera el contenido del porcentaje de materia grasa en la leche. Al utilizarlo en lactancia temprana, también pueden estimular el consumo de alimentos, puesto que conservan o mantienen ese rumen en un relativo equilibrio sin oscilaciones muy grandes en el pH del rumen, que lo único que traen consigo son justamente tener respuestas negativas sobre lo que es el comportamiento de consumo por parte de las vacas. Y por supuesto, cuando tengo dietas que están basadas en ensilaje de maíz, son dietas que son acidificantes o dietas que tienen altas cantidades de carbohidratos fermentescibles, como se trata de los concentrados del maíz grano, en fin, ciertamente los buffer tienen su rol, es un rol concreto y un rol efectivo, y es un suplemento relativamente barato.
Cuando se trata de dietas a base de alfalfa, puesto que la alfalfa tiene niveles tan altos de proteína, la efectividad no es tan grande. Y lo otro es que, bueno, justamente en función, ¿se acuerdan cuando veíamos, bueno, qué hago cuando tengo mucho carbohidrato fermentesible, si el tamaño es grande o es chico en la fibra, en fin? Bueno, justamente si tengo dietas con bajo contenido de forraje, con tamaños de partícula pequeños, con dietas muy húmedas, con alto contenido de forrajes fermentados, con alta cantidad de subproductos, aquí claramente el uso de buffer se recomienda y el buffer ejerce su acción positiva. Todo redunda en que ese rumen esté lo más estable posible y ojalá el pH no baje más allá de 6. Entonces, ¿cuándo usarla? Aquí hay una lista tremenda de opciones. Cuando la proporción de forraje es baja, cuando el ensilaje de maíz u otro forraje fermentado son las principales fuentes de forraje, en forraje finamente picado, en dietas con pocas cantidades de heno, en raciones bajas en fibra, en raciones muy húmedas, en condiciones en que algo ha pasado y la materia grasa láctea ha reducido, bueno, probablemente es porque en el rumen el pH se ha bajado más allá de lo que corresponde, por lo tanto el buffer puede ayudar. Cuando se sospecha de acidosis subclínica, cuando hay problemas de patas tales como laminitis o suelas blandas o absceso, posiblemente porque justamente exista una acidosis que está liberando compuestos irritantes o inflamatorios que van a dar a la lámina media y que generan entonces problemas de cojera, no porque haya un daño externo, sino que porque desde adentro la pata, por así decirlo, la pezuña por dentro está inflamada. Es parecido a lo que le pasa a los equinos también, con laminitis cuando tienen excesos de consumo de avena, por ejemplo. En circunstancias de bajo consumo de materia seca en lactancia temprana, la recomendación es usar los buffers porque ayuda. Consumos erráticos en lactancia temprana, también usar buffer también ayuda a regularizar esas cosas. Por lo tanto, la aplicación del buffer va todo orientado a justamente mantener ese equilibrio neutro que necesita el rumen, pH neutro. ¿Qué tipos de buffer y las proporciones en que se incorporan? El más utilizado, bicarbonato de sodio, es un buffer real y se utiliza entre un 0,75 a un 1% de la dieta. También se puede usar óxido de magnesio, pero ojo, el óxido de magnesio es un alcalinizante, no es un buffer. Así que desde ese punto de vista, es mejor usar bicarbonato de sodio. Es tan ampliamente distribuido, es tan fácil de conseguir que para qué nos vamos a complicar la vida, pero bueno, el óxido de magnesio lo doy como alternativa porque eventualmente en algún lugar puede ser necesario. Bueno, aquí justamente se dan algunos buffer y alcalinizantes. Aquí el buffer verdadero es el bicarbonato de sodio, el resto, y bueno, y el sodium sesquicarbonato, pero el resto son básicamente alcalinizantes, ¿ya? Entre los otros aditivos que hay pueden estar la niacina, la colina, el hidróxido análogo de metionina, propilenglicol, propionato de calcio, ionóforos, levaduras, ya con distintas aplicaciones. En general, niacina, colina, análogo de la metionina, propilenglicol, propionato de calcio, se utilizan en tratar de manejar de alguna manera aspectos relacionados con el metabolismo energético del animal en el posparto temprano. Apuntando en el caso de la niacina a reducir la movilización de lípidos y disminuir la incidencia de cetosis y mejorar síntesis de materia grasa láctea.
y se utilizan desde la primera a la segunda semana preparto hasta las 10 a 12 semanas posparto. La colina también está relacionada con lo que es movilización de lípidos, transporte de lípidos desde el hígado, es un donador de grupos metilo que permite formación de lipoproteínas, minimizando el hígado graso. Recuerden que el hígado del rumiante no tiene esa capacidad exportadora que tiene el hígado del cerdo o del humano. Y es por eso que la niacina, la colina, de alguna manera favorecen esos aspectos. El hidroxianálogo de la metionina también participa de la misma manera, donando grupos metilo justamente para ayudar de alguna forma a la movilización de lipoproteínas desde el hígado y prevenir hígado graso. El propilenglicol y el propionato de calcio lo que busca es entregar una fuente rápida de energía, de energía que permita entonces regular y disminuir el balance energético negativo al cual se está expuesta la vaca, y en la medida entonces que ejerce un efecto de aporte de energía fácilmente disponible, porque es un precursor de gluconeogénesis, se reduciría la movilización de grasas y disminuiría los ácidos grasos no esterificados en sangre y de triglicéridos en el hígado. Por lo tanto, aporta energía, disminuye todo lo que es movilización de grasas desde reservas corporales, y ese sería el uso del propilenglicol. Y el propionato de calcio actuaría un poco de la misma manera, con la consiguiente ventaja que además contribuiría con calcio, cosa que el propilenglicol no lo hace. Y en general, estas son productos que se dan como una única toma o eventualmente dos tomas en el periodo previo al parto o periparto. Los ionóforos, que son básicamente productos que se utilizaron originalmente para controlar coccidiostatos, es decir, son antibióticos que actúan a nivel del aparato gastrointestinal, a nivel intestinal principalmente, para controlar coccidias, y que no son absorbidos hacia el organismo, hacia el torrente sanguíneo. Se identificó que tiene un efecto negativo sobre las bacterias gram positivas y sobre bacterias amilolíticas productoras de lactato, y también sobre protozoos, y sobre producción de metano, y también sobre producción de materia grasa, con un efecto positivo sobre la producción de propionato y por la eficiencia de uso de nutrientes en el tracto gastrointestinal total del animal, y además reduciendo la producción de metano. Es un modificador de flora ruminal que en Europa, que en Estados Unidos, en Canadá, en México, está autorizado como suplemento. Aquí en Chile, en este momento no sé exactamente qué es lo que está pasando, porque han habido distintas aproximaciones. Se autorizó en algún momento el uso como antibiótico, pero no como modificador de flora, no como no como un aditivo no nutritivo, y habían dicho que lo habían autorizado. En este momento, debo ser honesta, no sé en qué situación está la posibilidad de usarlo o no como modificador de flora ruminal a nivel local. Lo voy a averiguar porque me entró la duda, se me olvidó antes de haber revisado la clase, de haber consultado este tema, para poder comentarles a ustedes. Existen otros suplementos, como son las levaduras, y estas no tienen problemas de ser utilizadas. Es interesante porque las levaduras serían una suerte de probiótico, y estarían funcionando como estabilizadores del microambiente ruminal. Por alguna razón metabólica, las levaduras favorecerían la mantención de un pH más bien neutro, y que favorece en general a la flora celulolítica.
Y es por eso que se recomienda, tendría un efecto parecido al del buffer. El buffer lo hace desde el punto de vista químico. La levadura lo hace desde el punto de vista de su rol biológico y de cómo estas levaduras generan ciertos productos que favorecen la mantención de un pH más bien neutro en el rumen. Y es por eso que se sugiere que las levaduras puedan ser utilizadas como un aditivo no nutritivo y en particular en lactancia temprana, es decir, en vacas en transición, justamente por este aspecto de mantener el rumen en una condición más neutra, más favorecedora, en particular de todo lo que es la flora celulolítica. Y bueno, aquí justamente el doctor Huygens, que seguramente este es un cuadro que van a encontrar en la literatura que les di a leer, da cuenta justamente de los distintos aditivos. Aquí aparecen una serie de otros aditivos que no necesariamente los puse en esta suerte de pequeña descripción, y da cuenta de las cantidades en las cuales se sugiere que debieran de utilizarse, el precio a la fecha en que este documento fue generado, que fue en el 2016, 5 años atrás, y el estatus del punto de vista de lo que es la evaluación de tipo experimental, si ha sido evaluada o no, y si es recomendada o no es recomendada. Esto es una condición que describe Mike, y que da cuenta que, por ejemplo, las sales aniónicas, Aspergillus, que es un tipo de hongo que podría utilizarse como probiótico, son todavía al 2016 situaciones de tipo experimental. La bentonita se podría usar en algunas ocasiones. Los betacarotenos no estarían recomendados. El bicarbonato de sodio o el sesquicarbonato de sodio y el óxido de magnesio estarían recomendados. Hay antecedentes lo suficientemente sólidos para poder recomendarlo. La colina, si bien se sugiere su uso, él al menos no lo recomienda. ¿Por qué no lo recomienda hoy día? Porque no hay una respuesta económica desde el punto de vista de la investigación. No es claro exactamente el rol. Los ionóforos son recomendados. Los isoácidos, el análogo de la hidroximetionina, no son recomendados. La niacina se recomendaría. Los probióticos, muchos de ellos están todavía a nivel experimental. Los cultivos de levadura y la metionina están siendo monitoreados y se pueden usar en algunas situaciones específicas. Entonces, como se dan cuenta, hay varias cosas que rondan en el ambiente, y posiblemente hayan algunas más que no están consideradas aquí, que pueden llegar a ser utilizadas o que podrían estar disponibles pero ojo con la tentación de eventualmente de engancharse con algo que no necesariamente está aprobado científicamente, y además no solamente tiene que ser algo probado científicamente, sino que tiene que ser algo que también dé cuenta de una respuesta biológica y también de un retorno económico, porque todo lo que ustedes utilicen en alimentar una vaca lechera o cualquier otro animal, en particular animales productivos, tiene que tener un sentido económico. O sea, no puedo usar todo el oro del mundo en alimentar animales si el retorno económico no va a ser positivo, ¿ya? Los sistemas productivos son sistemas económicos, son negocios, no son sistemas de filantropía. Y bien, eso es lo que yo tenía preparado entonces como clase de